Hola, soy Marino Arroyo, soy profesor de la Escuela de Caminos de Barcelona hace unos 7 años y antes, hace más años, fui alumno de la escuela. Y hoy os voy a hablar de mi experiencia diaria con las sucesiones numéricas en la mecánica computacional, que es el tema en el que investigo. También he dado clases en la escuela en el ámbito de los métodos numéricos. Bueno, entonces, ¿qué es una sucesión numérica? Bueno, pues la podemos ver como una lista infinita de números, x1, x2, x3, etiquetados con un índice, aquí xk, y aquí visualizamos los diferentes términos de una sucesión numérica. Los puntos que van apareciendo son los sucesivos términos de esta sucesión y esta es la recta de los reales. Entonces, ¿qué puede hacer una sucesión? Pues, por ejemplo, puede diverger hacia más infinito, como hace esta. Vemos que este punto se va yendo cada vez más y más lejos del punto original, y en este caso diverge. O, lo que más nos interesa a nivel práctico, puede converger a un valor límite. Vemos esta sucesión de aquí como titubea al principio un poco, pero llega un momento en el que toma un valor estacionario y de aquí no se mueve. Este valor es el límite de la sucesión. Bien, ¿qué es la mecánica computacional? La mecánica computacional es una disciplina que trata de simular de manera realista en un ordenador el comportamiento mecánico de un sistema. En la carrera veréis estructuras, obras hidráulicas, terreno, y todas estas disciplinas se pueden abordar con mecánica computacional. Aquí os doy un ejemplo más cotidiano, un experimento que podéis hacer vosotros mismos, en el que se indenta una botella de plástico con un bolígrafo y vemos que aparece un patrón de deformación, primero con 3 pétalos, 4, 5, 6, y al lado tenemos una simulación numérica de este fenómeno. ¿Para qué sirve la mecánica computacional? Pues, por ejemplo, para hacer diseño virtual en ingeniería se puede reducir el número de experimentos que son costosos o prototipos. También para ingeniería forense, para saber qué ha pasado cuando algo ha ido mal, entender por qué un puente se ha roto, por ejemplo. O para realizar experimentos difíciles o incluso imposibles de realizar, y esto entronca más con los temas de investigación a los que me dedico. Uno de ellos es el análisis de estructuras en nanotecnología. Sabéis que en ingeniería se está fijando cada vez más en escalas muy pequeñas, y una de las estructuras, de las vigas que se utilizan para construir nanodispositivos son los nanotubos de carbono, que pueden verse como vigas que son hasta 50.000 veces más finas que el cabello humano. Aquí tenemos imágenes experimentales de nanotubos de carbono que son muy difíciles de observar y de medir fuerzas. Sin embargo, podemos hacerlo fácilmente en un ordenador y aquí tenemos resultados de simulaciones. Otra aplicación también poco convencional, pero que también acaba siendo análisis mecánico de estructuras, es el análisis de proteínas estructurales en biología. Por ejemplo, aquí tenemos la titina, que es una proteína que está involucrada en la elasticidad de los tejidos humanos. Y aquí la estamos estirando, está sometida a agitaciones térmicas debido al solvente, hay moléculas de agua que rodean esta proteína, y aquí también con mecánica computacional somos capaces de extraer información mecánica del sistema que es muy difícil de obtener directamente de experimentos. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio de la mecánica computacional? El primer paso que tenemos que seguir, pues es abstraer la realidad física mediante un modelo matemático. Para fijar ideas vamos a llamar x a una variable que caracteriza el estado del sistema. Entonces lo que buscamos, por ejemplo, son estados de equilibrio del sistema. Es decir, según el modelo matemático, son puntos x estrella que hacen cero una función, en este caso f, que podría representar el equilibrio de fuerzas mecánicas. Entonces, lamentablemente no somos capaces de hallar x estrella de golpe. Lo que sí somos capaces de hacer es desarrollar algoritmos que programamos en el ordenador y que generan una sucesión de aproximaciones x1, x2, xk, que si todo va bien, convergen, cuando k tiende a infinito, a la solución que buscamos, a la solución de equilibrio que nos lleva al equilibrio de fuerzas, por ejemplo. Bien. Entonces, cuando metemos un algoritmo de estos en un ordenador y lo programamos, esperamos que converjan y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo con un programa en MATLAB que estudia el comportamiento mecánico de un arco. Vemos que somos capaces de obtener soluciones que tienen un significado físico. De hecho, aquí tenemos las iteraciones, en este caso en 10 iteraciones hemos convergido, vemos como x llega a un momento que no cambia, y aquí tenemos un error que voy a comentar a continuación. Lamentablemente no siempre es así y hay veces que los algoritmos
no convergen, lamentablemente es parte también de nuestra experiencia diaria y en este caso tenemos que volver y refinar, mejorar ese algoritmo. Lógicamente, cuando hacemos un cálculo en un ordenador no podemos llevar este límite hasta el infinito, digamos. No podemos aproximarnos porque esto implicaría hacer infinitos cálculos y esperar infinito tiempo delante del ordenador. Lo que queremos hacer es pararnos, calcular términos de esta sucesión hasta que obtengamos una aproximación xk que sea suficientemente buena, que esté suficientemente cerca de x estrella, de la solución que buscamos. El problema es cómo evaluar este concepto de suficientemente buena, porque no conocemos x estrellas, lo que estamos buscando. Entonces, un criterio que parece natural, razonable, es detenerse cuando la diferencia, la distancia entre aproximaciones sucesivas, el valor absoluto de xk menos xk menos 1, sea un número pequeño. Pero esto es razonable, es correcto esto. Puede darse el caso patológico en el que esto se haga pequeño pero no estemos convergiendo. Pues veréis en cálculo, cuando estudiéis las sucesiones de Cauchy, que esto no es el caso, que esto es una manera racional de elegir el momento de pararse en un algoritmo. Por otro lado, recordad que intentamos buscar f de x estrellas igual a 0. Tiene sentido pararse cuando el valor absoluto de f de xk es pequeño. Pues veréis cuando estudiéis la continuidad de funciones que también es un argumento racional para parar el algoritmo. En resumen, os he explicado cómo en mecánica computacional nos encontramos a diario con sucesiones numéricas que aparecen, que son generadas por algoritmos iterativos. Esperamos que dichas sucesiones converjan a un límite que buscamos por su significado físico, por ejemplo, porque es el equilibrio de un sistema mecánico. Y los conceptos teóricos de sucesiones numéricas son muy importantes para tener elementos racionales de cuándo parar el algoritmo y quedarnos con una sucesión que va a ser suficientemente buena y para interpretar correctamente los números que nos da el ordenador.